Hola, bienvenidos a una nueva clase del seminario Problemas para el estudio histórico de intelectuales y escritores latinoamericanos entre 1880 y 1980. Con la clase de hoy nos introducimos en el recorrido específicamente histórico, esto es, nos vamos a interrogar en torno a qué es lo que ocurría a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la vida intelectual del continente. En particular, esta clase se va a preguntar acerca de cuáles eran los discursos que los intelectuales producían, cuáles eran los temas de su literatura, pero también vamos a girar algunas de las preguntas acerca de qué modelos de intelectuales estaban disponibles, cuáles se usaban, a quién le hablaba a los intelectuales y sobre todo, para qué le hablaba, con qué intenciones. La clase girará sobre dos conjuntos de preguntas. La primera de ellas son preguntas inspiradas en la historia de los intelectuales, preguntas que obviamente tienen alguna vinculación con la sociología de Bourdieu y van en el sentido de conocer algo más sobre los procesos de modernización de la vida cultural, la sofisticación de los consumos, entre otros, de los bienes culturales, del consumo de periódicos, de literatura. Vamos a decir algo sobre los casos de Perú y de Argentina. El segundo conjunto de interrogantes responde más bien a preguntas propias de la historia intelectual y se va a interrogar en torno a el contenido de ciertas ideas, la selección de ciertos tópicos y algunos de los géneros literarios utilizados. Estas son entonces algunas de las preguntas que van a ilustrar en torno a hasta qué punto podemos pensar que hacia inicios del siglo XX se produce lo que Eduardo de Bes Valdés llamaría un giro identitario. En este período, América Latina vive una serie de transformaciones sociales y económicas de gran envergadura. En particular, los países del Cono Sur van a ser los más afectados, no solo por una reforzada conexión económica con los países metropolitanos, sino también por los efectos de la inmigración europea al Río de la Plata y al sur de Brasil. Entre otras cosas, ese impacto se va a expresar, y este es un punto que aquí nos interesa, en la multiplicación de la población con capacidad para leer y escribir. En buena medida, de aquellos sujetos que son descendientes de inmigrantes en estos países, van a aparecer buena parte de los que van a componer un ampliado consumo de bienes culturales a inicios del siglo XX, pero también va a ser una cantera para muchos de los intelectuales de la segunda mitad del siglo XX. Lo que nos interesa en particular es señalar un proceso de complejización social, un proceso de diversificación de las actividades y en particular de diversificación de las tareas y de los capitales que tienen las élites. Por un lado, resulta ahora posible identificar una élite económica que aprovecha del rápido crecimiento económico, de la multiplicación de las exportaciones y que conforme a esos ingresos, en algunos casos fabulosos, consigue incorporar muchas de las costumbres más sofisticadas que provienen del mundo del Atlántico Norte. Gracias a esos ingresos extraordinarios, puede desarrollar un modo de existencia al cual algunos van a indicar como burgués, basado en el confort, en la distinción y en la ligereza, motivo por el cual se suele denominar a esa época como la Belle Époque. Ahora bien, diversificación de las élites implica que la élite económica ha dejado de contener a todos aquellos que componen otras élites. En particular, destacan dos o tres. Una de ellas es la profesionalización de la élite política, la otra es de las Fuerzas Armadas y, finalmente, y más tibia, una suerte de especialización intelectual. Lo que encontramos entonces es un proceso de creciente especialización de las élites, creciente diversificación, en particular, de la gente que tiene algún saber. La actividad política y sobre todo la militar se vuelve una profesión y una carrera,
Entonces, así como el derecho habilita casi automáticamente para la actividad política, en cambio, para la carrera militar se desarrollan instituciones específicas en las cuales los hombres tienen que desarrollar a lo largo de un larguísimo periodo de entrenamiento, tienen que ir superando cada una de las instancias de esa formación. Se trata entonces más de vocaciones que de mandatos de clase. El punto que aquí nos interesa tiene que ver con que ese proceso de diversificación también toca las actividades intelectuales. A fines del siglo XIX vamos a ver procesos de constitución de disciplinas sociales y humanas, las primeras ciencias sociales y ciencias humanas, y si bien distan mucho sus prácticas de las que hoy llamamos ciencias sociales y humanas, tenemos que entender que por entonces esos eran los rasgos específicos que tenían con otras funciones. En particular, el estudio de la historia o el estudio de la literatura estaban puestos al servicio de la construcción de un relato de lo nacional. Hacia 1900, en varios países de América Latina, hay figuras, hay prácticas de la actividad intelectual que escapan al modelo del letrado. Esto es, ya no se trata de figuras que escriben porque es lo que su clase hace, se trata de figuras que pueden ser reconocidas como escritores, como artistas, como difusores, como eruditos, como ideólogos, pero que en todo caso tienen un papel que es socialmente visible, que es reconocido desde el exterior. Esos sujetos van a participar de los debates públicos sobre cuál es la identidad nacional, y en ese sentido van a asumir, en tanto intelectuales, un cierto deber ser cívico, una voluntad de ser conciencia de su tiempo, de ser intérprete de la nación o, en el caso de la sensibilidad más de izquierda, intérprete de su pueblo. Entonces, ese es el lugar específico legitimado para la intervención que encuentran los intelectuales en un momento en el cual el mercado cultural todavía es incipiente, pero en cambio ya ha desaparecido la práctica del mecenazgo. Este proceso lo podemos ver en varios países de América Latina. Nos llama la atención que entre quienes participan de este proceso en distintos países haya poca comunicación. De hecho, las redes interamericanas son bastante débiles aún, por lo menos en comparación con lo que va a ocurrir después de 1918-1920, salvo en el caso del libro Ariel de José Enrique Rodó y de la obra de Rubén Darío, que se caracterizaron por su capacidad para interpelar a lo largo del continente. La actividad intelectual, la actividad literaria, sigue sintiendo una gran atracción por París, de allí provienen las modas, pero también de allí proviene la consagración. Por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, las actividades intelectuales, plásticas, literarias, requieren del reconocimiento en el centro. De hecho, el paso obligado por París forma parte de una larga tradición americana de presentación del descubrimiento de América desde Europa, de una toma de conciencia. Lo vamos a ver desde Manuel Ugarte hasta Julio Cortázar, constantemente visitado ese tema. Podemos apreciar una conformación lenta e incompleta de un campo intelectual. Eso varía mucho de país en país porque en parte está asociado al tamaño y a la estabilidad del mercado de consumidores culturales. A mayor ampliación de ese mercado, mayores chances hay de que el artista obtenga prestigio social, pero sobre todo mayor autonomía económica respecto de lo que son hasta entonces sus posibilidades. Esto es, el patronazgo estatal o el mecenazgo de algún integrante de las élites. Esos mercados, como señalé, son mercados de enormes diferencias entre los países. Pensemos, en 1914 la tasa de analfabetismo en Argentina era del 36% entre los mayores de 14 años. En cambio, en Brasil, en 1920, los mayores de 15 años que eran analfabetos constituían aún el 70% de la población. En 1940 ese número rondaba el 56%.
En 1920 se calcula que algo menos del 10% de los niños brasileños de entre 5 y 18, 19 años conseguían ir a la escuela. ¿En qué se basa entonces la vida de muchos de estos escritores o aspirantes a escritores? Esencialmente transitan por dos espacios. Uno es la prensa y el otro son las casas editoriales. En el caso de la prensa se vive a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX un proceso de verdadera renovación, de refundación tecnológica del periodismo. La incorporación de esas tecnologías permiten acercarse a públicos masivos con periódicos mucho más baratos, permite diversificar la oferta de periódicos. De allí que haya muchas posibilidades laborales en diarios, en revistas. La libertad de prensa, como sabemos por entonces, se encuentra recurrentemente amenazada, por lo tanto, la mayor parte de los periodistas tienen una experiencia más bien de saltimbanquis, pasando por diversos espacios de la prensa. En todo caso, un trabajo en la prensa está pensado siempre como un segundo empleo que le permite a los escritores sin patrimonio familiar, sin un apellido destacado, llevar adelante una carrera literaria. Por eso, en muchas memorias, ese empleo aparece no solo como un segundo empleo, sino también como indigno, como un peso al cual deben sobrellevar para hacer realidad su vocación. Se trata, con todo, de un camino de movilidad social ascendente para quienes no tienen apellido, no tienen dinero y solo tienen su talento. Pero además de su talento, como vamos a ver, lo que tienen esos hombres es la capacidad para copiar los modales, los signos, la señalética de la pertenencia a la alta sociedad. La prensa va a ser entonces uno de los espacios menos queridos, pero probablemente inevitables para quienes aspiran a desarrollar con exclusividad tareas intelectuales. El otro espacio, como señalé, son las casas editoriales. Es conocido que la Primera Guerra Mundial generó varios conflictos económicos. Uno de ellos, quizás uno de los más graves en América Latina, es la incapacidad para que llegaran las importaciones desde Europa. Importaciones sobre todo de bienes manufacturados. Entre esos productos se contaban claramente los libros, ¿no? Las ediciones francesas, alemanas, italianas, inglesas, dejan de llegar. Y allí apareció una oportunidad que fue aprovechada, por un lado, por las casas editoriales españolas, pero también por casas editoriales en América que intentaron, que le ofrecieron una serie de ofertas bibliográficas a sus clientes en un momento en el cual no tenían mayor competencia. Finalmente, vale la pena señalar algo respecto de las universidades. Las universidades no parecen tener un papel relevante en materia de vida intelectual por entonces. Lo más interesante ocurría en los cafés, en las redacciones de los diarios, en las revistas, en las visitas de escritores extranjeros, en los agasajos que se le hacía a los científicos que visitaban el país, en los concursos literarios, en las tertulias, pero no en las aulas universitarias. Por lo menos hasta el inicio de los procesos de reforma universitaria desde 1918, las universidades contaban poco en la vida y en la renovación de los ambientes literarios. Solo después de 1920 vamos a ver que la universidad aparece como un ámbito posible de trabajo, como una oportunidad para desarrollar una vocación intelectual que además esté remunerada. Recordemos que, según el esquema de Eduardo de Bes Valdés, a fines del siglo XIX y sobre todo después de 1898, la vida intelectual latinoamericana producirá un giro en sus temas, en sus preocupaciones, hacia el polo identitario. Esto se va a expresar entonces en un desplazamiento de las preocupaciones de tono modernizador, mucho más emparentadas con el positivismo, y en cambio la aceptación de perspectivas más centradas en la identificación del sujeto americano. En particular, lo que va a tener un lugar rutilante es lo que se ha dado en llamar el arielismo. Esto es,
el impacto intelectual y político generado por la obra de José Enrique Rodó, que llevó a extender la pregunta en torno a qué es lo específico de América, en particular de una América entendida como latina, en oposición a una América anglosajona. Resulta interesante percibir el carácter dicotómico que tiene la autoimagen que muchos escritores, muchos intelectuales se van a dar, junto con el diagnóstico que van a ofrecer de los males que ha traído la modernización en su propia tierra. Esto es, van a hacer un diagnóstico muy negativo respecto de los efectos de la modernización, entendida básicamente como el triunfo de la cantidad, de la masificación, y junto con esto su proceso de construcción, de autolegitimación de un espacio, va a poner el acento especialmente en el carácter elitario, inevitablemente elitario, orgullosamente minoritario de muchos de los escritores. Digo, es una construcción dicotómica porque en efecto, cada vez que hacen un diagnóstico sobre la realidad o sobre el pasado nacional, van a tener por la negativa expuesta una definición de cuál debe ser la función, la actitud que tienen los intelectuales. Por un lado, señalan que la modernización ha traído a las masas, ha traído el número, ha traído consigo el estímulo material y rápido, la satisfacción inmediata. Sin embargo, la intelectualidad se presenta a sí misma como una élite estética y moral dotada de algún mandato ético. En ese sentido, la autoimagen arielista es la de una aristocracia del espíritu, una aristocracia con distancia olímpica, dotada de una gracia antimaterialista. Mientras que la modernización ha traído consigo el culto al dinero, el cálculo, un saber científico, utilitarista. Bueno, lo que una buena élite intelectual debe hacer es orientar de manera idealista el espíritu para tratar de identificar y de perseguir intereses materiales, para cultivar la preocupación exclusivamente estética, libre de cualquier otra preocupación con connotaciones materiales. Mientras que la modernización ha traído consigo la especialización, los mecanismos tecnológicos e impersonales, los escritores de finales del siglo XIX van a seguir priorizando, como muestra Oscar Terán, un acercamiento totalizador, armónico, espiritualista, que entienden que solo lo pueden obtener a través de una formación en cultura grecorromana, entendida como el modelo de belleza y armonía todavía en ese período. Frente al culto de lo que Rodó va a llamar la nordomanía, la fascinación con todos los productos intelectuales del norte, lo que vamos a encontrar en distintos escritores es una reivindicación de la latinidad de las culturas hispanoamericanas o del catolicismo de las culturas latinoamericanas. Mientras que la modernización, de lo cual los Estados Unidos le parecen el peor ejemplo, mientras que la modernización ha traído desmesura, agitación, mestizaje, combinación de razas y de clases que violentan las jerarquías naturales, le parece que una élite rectora lo que debe hacer es cultivar la medida, la armonía, la valoración cualitativa. Entonces, no resulta extraño que todas las prevenciones que colocan respecto de la conflictividad social, respecto de los apetitos materiales, sobre todo los sujetos subalternos, conduzcan a una crítica de la democracia. Su exaltación, su búsqueda de una legitimidad cualitativa y no de las mayorías, conduce en la mayor parte de los casos a la condena respecto de los intereses mayoritarios. En ese sentido, sugiero la lectura del texto de Luciana Mellado del año 2017, que explica cómo es que esta cuestión es tratada en los textos de José Enrique Rodó en una clave que combina positivismo filosófico y modernismo literario. En un libro ya clásico,
García Canclini ha propuesto que América Latina vivió un proceso de modernización asincrónico, ¿no? Es asincrónico en el sentido de que es una modernización eh, poco avanzada en política, algo más en economía, pero en cambio completa en la dimensión cultural. Esto es, se trata de una modernización que esencialmente transcurre por la esfera cultural. Se trata entonces de una sensibilización moderna, paradójicamente bastante separada del proceso modernizador. Esto va a dar cuenta entonces, o se va a traducir más bien, en que la sensibilidad modernizadora en América Latina, al igual que en Rusia, diría Marshall Berman, es una modernización que se expresa como nostalgia. Esto es una modernización que en lugar de mirar con éxtasis lo que trae el futuro, expresa nostalgia por lo que está disolviéndose, ¿no? Es un modernismo periférico que tiene mucho más de ensoñaciones conflictivas con lo que está ocurriendo más que de celebración respecto de lo que va a venir. Carlos Altamirano sostiene que uno de los dos grandes temas de la literatura de ideas en América Latina es la pregunta acerca de nosotros, nuestra identidad, nuestros males, nuestro autodiagnóstico y cuáles son nuestros rasgos específicos, sea como nación, sea como continente. Lo particular del tratamiento de ese tema a finales del siglo XIX es que en buena medida se hace con las ideas positivistas. Esas ideas le daban una enorme legitimidad científica a las nociones como civilización, progreso, raza, pero además porque tenían la particularidad de que esas nociones se engarzaban con un conjunto de instituciones, sobre todo instituciones públicas, la educación, la salud, la cárcel, la justicia, que incidían en las políticas públicas. A fines del siglo XIX, el predominio del positivismo empieza a ser puesto en discusión, pero no pierde todavía su rol dominante. Esto es, todavía a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX, lo que encontramos es una fuerte presencia de la preocupación científica, sobre todo de la ciencia médica, sobre los males nacionales. El impacto del giro identitario se va a hacer presente no tanto en el abandono de la ciencia, sino en una reorientación de la agenda para la cual se utiliza la ciencia, sobre todo la ciencia social y, como dije, la ciencia médica. Son, en efecto, las ciencias sociales las que se dan a la tarea de discutir, de definir cuáles son las inclusiones y las exclusiones de la nación, cuál es el contenido de lo nacional. Una larga lista de ensayos del 900 hacia el centenario van a recurrir a metáforas organicistas, metáforas del cuerpo para expresar la nación y sus males. Los problemas sociales están recurrentemente presentados como problemas naturales o pasibles de ser objetos por parte de los médicos. Pensemos en una lista de esos libros. En 1899, Juan Álvarez publica el libro llamado Manual de Patología Política. Saliendo de Argentina, el venezolano César Zumeta publica ese mismo año Continente Enfermo. El argentino Manuel Ugarte, en 1905, es el autor del libro Enfermedades Sociales. El boliviano Alcides Arguedas publica en 1909 su afamado libro Pueblo Enfermo. En 1912, Salvador Mendieta, de Nicaragua, publica La enfermedad de Centroamérica. En 1903, Manuel Bonfim saca su libro El parasitismo social y la evolución en América Latina, en Brasil. En 1912, el chileno Francisco Encina publica su ensayo titulado Nuestra inferioridad económica. Fernando Ortiz, en Cuba, publica en 1906 Ampa Afrocubana, Los Negros Brujos. En 1904, el médico chileno Nicolás Palacios publicó su libro Raza Chilena, dedicado a mostrar el nivel de deterioro racial vivido por Chile en las últimas décadas. Finalmente, Carlos Bunge publicó en 1903 Nuestra América, ensayo de psicología social. Se trata en todos los casos
de libros que echan mano a una taxonomía de las razas para convertirla en la herramienta preferencial para explicar el mundo social, pero también para proponer la defensa del orden. Se trata de un fundamento laico, científico, que apunta a sostener, a legitimar la dominación blanca. Hay en esta serie de textos críticas a una psiquis supuestamente atrasada de los indígenas, de los negros, inclinados natural, genéticamente hacia el fatalismo, la pereza, la tristeza, la arrogancia, el rencor, la desidia. En estas lecturas, el mestizaje, tal como corresponde a un positivismo inspirado en los textos de Taine y otras clasificaciones raciales que provienen de la sociología europea, son textos en los cuales el mestizaje significa hibridación, esterilidad y degeneración. En particular, esta ensayística, como ha mostrado Patricia Funes en su análisis sobre las ideas políticas del continente, estos ensayos descansan sobre una convicción, que es que existe una distancia disfuncional irreparable entre un sustrato, una realidad sociorracial del continente y el orden político. Se trata de un continente en el cual no es posible el progreso en la medida en la que se sostengan los niveles de pereza que tienen todos aquellos que no son blancos. Es decir, pereza es la manera que tiene la resistencia al modelo laboral, disciplinario, capitalista. Los países de América Latina, entonces, tienen esa enorme distancia entre la realidad racial y el orden político. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos se señala que el diseño político es inadecuado, porque las instituciones liberal-democráticas, las constituciones, las instituciones republicanas no encajan con la realidad genética americana. Por lo tanto, lo que se necesitan son hombres fuertes, caudillos. El mayor ejemplo es, sin lugar a dudas, el libro que Laureano Vallenilla Sanz publicó en 1919, Cesarismo Democrático. Formalmente es un libro sobre las guerras civiles en Venezuela en 1810, pero cualquier interpretación que no sea literal da cuenta de que Vallenilla Lanz está hablando esencialmente de Juan Vicente Gómez, por entonces dictador en Venezuela, y lo que ofrece Vallenilla Sanz es una apología de esa dictadura como la única que es capaz de ofrecerle un orden eficiente a Venezuela. En esa perspectiva, ¿cuál es la función de las élites? Garantizar el orden. Solo las élites son capaces de ofrecer un orden efectivo, alternativo a las constituciones desde ya, que sea capaz de contener a las razas malditas, a las herencias, a los atavismos que vienen del pasado y que solo pueden ser suprimidos a través de dos herramientas. Por un lado, la educación, entendida como el abandono de las costumbres bárbaras, y por otro lado, la inmigración, que es presentada casi como una maniobra de shock destinada a depurar y a blanquear la vida nacional. Es interesante revisar algunos aspectos de la vida intelectual y literaria de Perú a finales del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX. De acuerdo con la reconstrucción que ha hecho Carmen McEvoy, Lima tenía por entonces una activa vida intelectual que se expresaba en veladas literarias, círculos literarios, algunas revistas. En todo caso, el soporte que había permitido la constitución de esos círculos fue la ampliación de las clases medias. Allí encontramos entonces la base que permitió sustentar toda esa serie de actividades culturales. Ampliación de diarios, de revistas, pero sobre todo de novelas de folletín que apuntan a un público ávido de diversión y de evasión. En esos folletines vamos a ver lo mismo, escenas de futurismo que de nostalgia. ¿Quiénes son los que escriben allí? Bueno, pertenecen a algo así como un estamento, no tiene claramente pertenencia de clase, pero sí poseen en común similares niveles de calificación. Tienen menos una autoidentificación que un reconocimiento desde afuera. Se trata, en todos los casos,
de escritores que no siempre consiguen vivir de lo que escriben, pero que expresan a través del folletín algunos de los problemas sociales que atraviesan por lo menos a Lima en sus primeras 2 décadas del siglo XX. Esto es, los folletines testimonian algunos de los temas que preocupan. La angustia ante la posibilidad de no ser aceptado en la ciudad, el desconocimiento sobre las rutinas urbanas, las preocupaciones, los anhelos ante los cambios sociales y culturales que implicaban para muchos de los nuevos habitantes de Lima llegados desde la sierra. Algunos de los impactos que imaginaban o que habían sufrido al romperse los lazos comunitarios con sus ámbitos de pertenencia en el mundo serrano. El predominio de los folletines va a incidir sin lugar a dudas en que la discusión política en Lima tenga un tono profundamente sentimental, en que sea generalizada la burla a los políticos, a las instituciones democráticas, gracias a esa prensa cotidiana folletinesca que se comercializa en la calle. El otro aspecto que vale la pena destacar del mundo literario peruano de entonces es el peso que tienen las mujeres en esa novelística peruana. Clorinda Mato de Turner desde ya, pero también Mercedes Cabello y María Nieves Bustamante son algunas de las mujeres que van a colar su firma en un universo que es claramente masculino. Perú es uno de los puntos fuertes en el proceso de tránsito de la literatura indianista a la indigenista. Recordemos, el indianismo es aquella corriente muy apegada al romanticismo que hace una representación de los personajes indios como profundamente inauténticos. La perspectiva de los autores es absolutamente exterior respecto del mundo descripto, para el cual se asoma con una voluntad más zoológica que de empatía. Por el contrario, como ha mostrado Michiel Baud, las novelas indigenistas ambientadas en los Andes tienen un cambio de perspectiva, porque intentan dar una imagen real y no estetizada, una imagen por lo menos verosímil de los indígenas. Esa verosimilitud intentan reforzarla a través de la inclusión de términos del habla colonial, a través de la utilización de palabras en quechua o en aymara. Es una perspectiva que, a diferencia del indianismo, tiene muchos cruces con preocupaciones políticas. Ya en el texto de 1904 de González Prada, el texto es Horas de Lucha, está presente la cuestión sociopolítica, que va a retomar con mucha más fuerza desde ya José Carlos Mariátegui en la década de 1920. Cornejo Polar, sin duda, es uno de los más importantes estudiosos sobre la literatura andina. Postula que la exterioridad de alguna manera es constitutiva del indigenismo, o más que constitutiva es la condición de posibilidad. Esto es, los autores indigenistas no son indígenas y en general forman parte del bloque social que los explota, sea como intermediarios, como capataces o como propietarios de tierras. Pero esa exterioridad social no está replicada en un sentido cultural, porque en general los autores indigenistas no son exteriores al mundo que describen. Comparten con ellos un lenguaje y un sistema cultural. Desde ya es el caso de José María Arguedas, pero también de Clorinda Mato, como vamos a ver. Según Cornejo Polar, hay una contradicción que por momentos es paralizante entre la visión que el indigenismo muestra de los indígenas. Es una visión positiva, es idílica, ¿no? Allí el indígena aparece normalmente representado como austero, valiente, agradecido, noble, pero esa visión positiva choca todo el tiempo con un meta relato, que es aquel que sostiene que es ineludible transformar al indígena y civilizarlo para que llegue el progreso. Esto es un buen salvaje, pero está condenado por una especie de ley histórica que es aquella que manda a dejar atrás al primitivismo y al atraso. Por lo tanto, el indigenismo es constitutivamente ambiguo. Esa ambigüedad es menos
un rasgo de la corriente intelectual o literaria que un rasgo de la propia realidad social de los países andinos a inicios del siglo XX. Revisemos algo sobre el caso de Clorinda Amato. Ella proviene de una familia andina, familia de notables, como dice De Negri, en general con poco contacto con el mundo de la costa, con el mundo europeo. El mundo de Lima es un mundo mucho más vinculado a las tendencias europeas, mientras que el mundo serrano permanece en ese sentido menos impactado. Clorinda Amato sabe quechua, lo aprende muy de chica. De hecho, tradujo obras teatrales, tradujo el Nuevo Testamento al quechua, lo cual da cuenta de un manejo no solo suficiente, sino muy sólido respecto de esa lengua. Ni Clorinda Amato ni su esposo tienen una herencia familiar, una posición económica sólida. Sus ingresos provienen exclusivamente de una pequeña tienda minorista donde acumulan lana de alpaca, lana de vicuña, de los pastores indígenas de Tinta, de la ciudad del paraje de Tinta, que comercializan después con las grandes casas exportadoras de Arequipa. El momento más relevante, más influyente de Clorinda Amato como intelectual y como escritora coincide con el gobierno del general Cáceres en la década de 1880, que es un momento en el cual uno puede encontrar un predominio de la élite serrana en la política peruana. En 1886, Clorinda Amato inaugura unas prestigiosas veladas literarias en Lima, el momento en el que ella se había mudado. A esas veladas asisten muchos destacados intelectuales, escritores, muchos vinculados a Manuel González Prada. Esas veladas son obviamente espacios de consagración, de socialización, pero también de debate acerca de qué es lo específico de lo peruano, ¿no? Un tema que por otra parte va a recorrer buena parte del debate cultural y político peruano en el siglo XX. De alguna manera esa consagración de Clorinda Amato hay que atarla también a las variaciones en la política. Con el ascenso de Clorinda Amato como intelectual, con la centralidad que adquiere, vemos que se desarrolla en paralelo un ascenso de los hacendados andinos, serranos, al nivel nacional. Y en ese sentido, plantea De Negri que de alguna manera lo que hace Clorinda Amato es darle una cierta conciencia de clase a ese grupo de dirigentes, de notables, y a su vez participar en la transmisión de una serie de valores culturales mestizos, misti, en quechua, a un público lector del Perú costeño que hasta entonces había ignorado o solo despreciado la vida en la sierra. Dice en ese sentido De Negri que, bueno, Clorinda Amato puede ser entendida como una intelectual orgánica de las clases dominantes serranas. Intelectual orgánica en el sentido de que acompaña a un grupo social en su ascenso al poder y se encarga de proporcionarle la necesaria cohesión cultural. En ese sentido, su compromiso, su esfuerzo por formar una identidad peruana que incorpore, que coloque en el centro los valores indígenas, que coloque al quechua en el centro, quedan reflejados en las novelas, por lo menos en dos de las novelas, una es Índole y la otra es Ave sin nido, de la cual ahora diremos algo, que son novelas que están estructuradas a partir de un conocimiento muy fino de las realidades peruanas y serranas, y son novelas que contribuyen a ofrecer una imagen de la peruanidad muy alejada de esas novelas románticas, sentimentales, ambientadas en Lima y en buena medida que hacen culto de lo inauténtico. La novela Aves sin nido de 1889 es no solo la novela más conocida de Clorinda Amato, sino también probablemente una novela fundacional del género indigenista. Se define a sí misma como una novela de costumbres, tiene la voluntad de reflejar la realidad, pero como sabemos, también pretende incidir sobre ella de manera pedagógica y moralista. Ha señalado el historiador Manrique
que la novela denuncia las manifestaciones más desgraciadas, más lastimosas de la estructura comercial del sur andino peruano, pero no tanto su estructura. En ese sentido, la novela de Clorinda Matto lo que hace es más bien condenar los síntomas, pero no la enfermedad. Sabemos que la novela generó, luego de su aparición, una intensa controversia, muchísimas críticas, comentarios, en algunos casos muy subidos de tono, tanto de liberales como de conservadores, en muchos casos destacando el espíritu anticatólico que tendría la novela. De hecho, en 1890 la Iglesia prohibió su lectura y excomulgó a la autora, señalando que se ofrecía una representación negativa de algunos de los sacerdotes. De hecho, la propia autora fue objeto de una intensa agresión personal, centrada en su condición de mujer y a su vez en su origen serrano, provincial, respecto del que podía tener la élite literaria de Perú. Ahora bien, señala De Negri que el impacto negativo de la novela en los lectores limeños no se explica completamente por el supuesto anticlericalismo de la autora o por el hecho de que retrata la corrupción y la explotación de los poblados andinos, porque todos estos son temas que ya habían sido tratados en otros libros. Parece estar en otro punto el origen de la insatisfacción, de la incomodidad de la novela de Matto. Lo que encontramos en su narrativa, la narrativa de esta novela, son dos discursos distintos, pero también a veces contradictorios. El primero, el más evidente si se quiere, es el discurso que expone la ideología liberal, la fe en el progreso, la convicción evolutiva en que mediante la educación y la ciencia los indígenas dejarían de ser quienes son y conseguirían asimilarse a Lima, que aparece como el paradigma del pueblo civilizado. Por el contrario, los indígenas son recurrentemente representados en estos discursos como una encarnación de la barbarie, ¿no? Como una degradación que ha llevado a los indios a ser algo más que animales parlantes. Ahora, junto con ese discurso aparece un segundo, un poco más borrado, menos contundente, pero que simultáneamente expresa una sospecha respecto de los beneficios del progreso tal como se lo entendía en la costa de Perú. Un discurso que pone el acento más bien en reivindicar ciertas ventajas, ciertos puntos fuertes que vale la pena rescatar de la cultura tradicional andina. Es decir, una suerte de bajo fondo que va señalando la relevancia de esa cultura tradicional, el carácter autóctono, honesto de esa cultura tradicional andina en la formación de la identidad peruana. El carácter, como señalé, de intelectual orgánica de Clorinda Matto respecto de las élites andinas, de alguna manera puede expresarse en ese tono. Especialmente en aquellas escenas en las cuales se pueden advertir que entre los personajes indígenas y los personajes socialmente más encumbrados, sobre todo propietarios de las haciendas o profesionales, bueno, esta serie de figuras comparten prácticas. Hay escenas de intercambio cultural. Y ese intercambio de alguna manera es la contracara de la exclusión, del segregacionismo que muchas de las novelas producidas y consumidas en Lima transmitían. Lo que encontramos son entonces esas prácticas tradicionales en las fiestas, formas del intercambio, en la música, en el baile, en el trago. Esas prácticas tradicionales en las que los indios y los notables locales quedan lo mismo vestidos por un sentido de pertenencia que los hermana. De ninguna manera es un proceso de hermanación completo, no desaparecen ahí las pertenencias de clase, pero en todo caso lo que encontramos es un vínculo, una trama en la cual el alimento, la vestimenta, la decoración, el habla,
forman de alguna manera un entretejido que es elogioso respecto de la identidad mestiza de esos pueblos andinos. Ahí la complicidad, la superposición cultural entre indígenas y notables, tan propio de las provincias surandinas, es probablemente lo que generó tantas reacciones negativas, defensivas, por parte de los lectores ubicados en Lima. Esto es, la convicción de que era posible sostener espacios de intercambio cultural no basados en la segregación absoluta. Pasemos al caso de Argentina. Lo que descubrimos allí, al revisar algunos de los rasgos estructurales para el desarrollo de la vida intelectual, es que se trata de un país que a fines del siglo XIX tenía una altísima relación entre la cantidad de ejemplares de diarios que se producían y el número de habitantes. Según algunos cálculos, era el tercer país del mundo en esa relación. Se calcula que hacia 1900 se producían más o menos un ejemplar de diario cada 4 habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Esto es, estamos hablando de un público lector heterogéneo, ampliado, creciente y en franco proceso de democratización a causa de la alfabetización masiva. El acceso a los libros, a la prensa, fue posible no solo por la expansión de la escuela, sino además por una amplia red de bibliotecas comunitarias en las cuales se promueve la lectura. Recordemos, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, creada por el presidente Sarmiento en 1870, desde entonces ha sido uno de los fundamentos de la extensión de la práctica de la lectura. Dos instituciones merecen especial detalle. Uno es el campo de las editoriales. A esta señalada expansión del público lector respondió de una manera muy exitosa la multiplicación del mercado editorial, del mercado periodístico. Se trata de un mercado crecientemente fragmentado, heterogéneo, donde incluso encontramos, ya a fines del siglo XIX, la creación de colecciones de libros y de revistas específicamente destinadas para los niños, para las mujeres, para profesionales. En ese ámbito, los editores españoles actúan como actores de gran peso. Son capaces de promover las producciones editoriales que vienen de Europa, actúan como intermediarios, llevan de un lado a otro del Atlántico, son en buena medida los dueños de las traducciones al español, por lo menos de las traducciones legítimas al español. Desde su origen, la industria editorial argentina se relaciona con libreros y con editores españoles que encontraron en el Río de la Plata una serie de circunstancias adecuadas, interesantes, ventajosas para ampliar sus operaciones comerciales. Como dije, un creciente público lector, grupos de inversores interesados en imprimir localmente los libros, pero también disponibilidad de intelectuales españoles de gran ascendencia local, dispuestos a participar de giras, de viajes, a dar conferencias. Pienso desde ya en Ortega y Gasset, pero también en diversos otros historiadores, figuras de la filosofía española, de la literatura, que llegaron entre fines del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, como el caso de Rafael Altamira. Buenos Aires era, en efecto, un mercado cultural muy codiciado en América Latina por la cantidad de lectores, pero también porque era el puerto de desembarco para las colecciones. Entonces, esa presencia española es muy importante en las editoriales, en la financiación de los viajes académicos, en la difusión de revistas, en la promoción de un entramado empresarial vinculado a la actividad editorial, pero se va a expresar con mayor dificultad a la hora de ejercer alguna forma de liderazgo estético o espiritual, algo que una polémica con la revista Martín Fierro a inicio de los años 20 va a poner de manifiesto. La segunda institución de la cual vale la pena decir unas palabras es la escuela, sobre todo la escuela
primaria. A partir de la promulgación de la Ley 1420 en 1884, el Estado asume para sí la obligación de la enseñanza básica, una enseñanza que debía estar eximida de contenido religioso y que claramente está enfocada en la promoción de una identidad argentina que pudiera imponerse sobre los hijos de los inmigrantes ultramarinos. Esa presencia de la escuela pública hace una diferencia de Argentina en América, y en ese sentido lo asimila al caso uruguayo. La escuela es una institución que genera pertenencia ciudadana, que apunta a formar un espíritu público, pero también a formar lectores. Hay allí una tensión que ha identificado Gabriela Pellegrino entre escuela que por un lado democratiza el conocimiento legítimo, ¿no? La literatura destacada como formadora, y por otra parte la imposición de saberes y de prácticas escolares acerca de qué es lo que hay que leer. En ese sentido, la escuela primaria es un medio de instrucción, pero también es un medio de control para las masas. A diferencia de esto, la escuela secundaria está planteada más bien como un ámbito de formación de naturaleza enciclopédica para las élites del país. ¿Cómo hacer para generar distinción en una sociedad de este tipo? Esto es, ¿cómo volver a instalar jerarquías en una sociedad de naturaleza más igualitaria, en la cual las formas tradicionales, respetadas, perdurables de jerarquías son saboteadas a golpes de inmigración y ampliación de las escuelas? ¿Cómo hacer para construir un lazo social y simultáneamente gobernable a una sociedad de naturaleza aluvional? Estas son algunas de las preguntas que van a torturar a muchos escritores provenientes de sectores elitarios. Lo que van a ver muchos de estos hombres es que el torrente modernizador acarrea una serie de fenómenos indeseables, muchos amenazantes o incomprensibles. Esto es, muchos de quienes han impulsado la transformación del país son quienes se quejan de los resultados. Aquellos que han alentado la llegada de inmigrantes ultramarinos son quienes expresan muchísimas reservas sobre el impacto político, social, moral y patológico que tienen esta serie de inmigrantes en el país. Se trata, claro está, de una serie de expresiones resultado de la ansiedad ante los efectos contradictorios que tiene la modernización liberal. Es un deseo de fijar distinciones en una sociedad donde los niveles educativos son crecientes, donde se masifica la posesión de los niveles básicos de lectura y escritura, una sociedad en la cual se expande y se sofistica el consumo, donde verificamos una movilidad social ascendente, al menos en ámbitos urbanos, y una creciente ampliación de los sectores medios. No es extraño que diversos sectores de la élite expresen la sensación de estar sitiados, de estar cercados por quienes acaban de llegar. Por lo tanto, su programa político, pero también literario, como vamos a ver, se va a expresar en un deseo de recomposición y de reafirmación, a veces muy autoritario, de las fronteras sociales. ¿Cuál es su diagnóstico? La sociedad argentina está enferma, sobre todo de una enfermedad moral. Por lo menos a partir de 1890 se intensifica la crítica a la idea de que la sociedad argentina es una sociedad de naturaleza fenicia. Esto es una sociedad que ha abandonado la preocupación por la virtud y se ha lanzado a las mieles del hedonismo, del materialismo y del consumo. Se trataría de una sociedad mercantilista, masiva o masificada, mejor dicho, impersonal, que coloca una serie de bienes, de servicios, de espacios públicos en manos de sujetos que no saben qué hacer con ella, que no las merecen. Por bienes estamos hablando lo mismo del derecho a caminar por la calle Florida, ir a ciertos lugares para veraneo,
o tener el servicio de determinados sastres. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una lectura muy moralista respecto de los problemas argentinos. El diagnóstico es que han ingresado las masas de una manera caótica, disruptiva en la escena política, en la escena económica, y es perentorio fijar alguna forma de contención frente a esa marea. En un texto de Oscar Terán llamado El lamento de Cané, encontramos precisamente el desarrollo de esta sensibilidad reaccionaria que se expresa en muchos escritores convencidos de que la sociedad argentina ha perdido ya las formas del buen trato y de la deferencia, que en Buenos Aires ya no existen más y que parece ser que solo existirían en el interior, en las provincias más tradicionales. Toda otra forma de orden, de reconocimiento de abajo hacia arriba, habría desaparecido frente a esta irrupción de las masas. No es extraño que en ese marco ocurran dos fenómenos muy destacados. El primero es la centralidad que adquiere el problema de la identidad y junto con ese el problema de los que falsean la identidad. Encontramos esa preocupación en la literatura, en la medicina, en la psiquiatría, en la justicia. Se intensifica la persecución a los que falsifican dinero, pero también a los que falsifican su identidad, a los estafadores, los simuladores, pero también a los militantes anarquistas que modifican su nombre para tratar de evitar el brazo de la justicia. No es extraño que sea a finales del 19 que se generalice el uso de la fotografía como mecanismo de identificación, sobre todo de identificación de criminales o de sospechosos de ser criminales, pero menos casual es que sea la policía de la ciudad de Buenos Aires la que desarrolle, implemente y finalmente universalice el sistema de identificación personal a través de las huellas dactilares. Ese sistema fue pensado originalmente para identificación de criminales, pero como sabemos, en muy poco tiempo se universaliza y abarca a la totalidad de la población. El problema de la identidad entonces es central, porque es la pregunta acerca de quién es quién, acerca de si usted sabe con quién está hablando. Saber quién es, entonces, es crucial en un mundo en el que se denuncia las apariencias mandan sobre lo real. El segundo punto que vale la pena destacar tiene que ver con la fuerte presencia de la medicina. La medicina se convierte, la medicina, sus conceptos, los actores, las ideas asociadas a la medicina, las instituciones, se transforma de alguna manera en el discurso que dice los problemas sociales. La medicina aparece como una herramienta para diagnosticar los males sociales. El médico es considerado aquí una suerte de profeta laico que puede señalar cuáles son los males. Un profeta laico que es capaz de diagnosticar cuáles son los problemas de la sociedad. Esos problemas van a ser reiteradamente señalados como el contagio de enfermedades o del alcoholismo o del anarquismo, miedo al extranjero, pero también miedo al mestizaje, entendido como la combinación indebida, impura de razas, pero también miedo a la penetración de los cuerpos. Junto con el discurso médico, las novelas van a convertirse en un espacio en el cual proyectar los comportamientos deseables de la población. Se van a convertir en un espacio en el cual delimitar cuál es la comunidad legítima de los argentinos. Se va a tratar, sin lugar a dudas, de una novela de tipo realista, naturalista, en la cual constantemente se presenta un escenario que está amenazado por la intromisión de personajes que infectan. ¿Cuál es el virus con el que infectan? Es el virus de la lascivia, del deseo sexual desenfrenado o el deseo de la acumulación, el virus mercantilista. En las novelas, y con las novelas me refiero a La Gran Aldea de Lucio López de 1884, a Sin Rumbo de Eugenio Cambaceres de 1885 o En la Sangre de 1888, a Irresponsable de Manuel Podestá de 1890,
a Inocentes o Culpables de Antonio Argerich de 1884 o al Libro extraño de Francisco Sicardi de 1894, son novelas en las cuales se hace evidente el problema de la contaminación racial y sexual. El sexo aparece como una fuerza incontrolable que genera mezclas indebidas de razas, de regiones y que da inicio a la tragedia. Por lo tanto, lo que encontramos es en las novelas una invocación de que esa combinación de sangres que no debía producirse es el desencadenante de la tragedia. Al igual que en las novelas criollas peruanas del siglo XIX, en las cuales se caracterizaba a los indios por su falta de freno sexual. Bueno, lo que tenemos en las novelas realistas, naturalistas de fines del XIX es la idea de que la continuidad de la nación en el futuro estaba en jaque porque no se podía garantizar la propagación de un modelo sano de familia. Es evidente que el naturalismo no nació en Argentina, es un género es un género europeo. En particular, lo que tiene la adaptación argentina respecto de su original francés es que es central el lugar que tiene el tema de la impureza racial, ¿no? Quizás el caso más conocido es el libro de Julián Martel, La Bolsa, de 1891, una novela fuerte y abiertamente antisemita, en la cual es esta combinación sexual indebida la que termina desatando todos los problemas para los personajes. La elección de la novela naturalista no es casual, hay ahí una serie de afinidades electivas. Es cierto que el realismo es muy tentador porque promueve la idea de que el lenguaje es transparente, promueve la idea de que la novela es la realidad dicha en palabras y tiene claramente una voluntad absolutamente pedagógica, ¿no? Lo que buscan esas novelas es una serie de efectos pragmáticos sobre los lectores, tratando de reforzar una endeble pertenencia civil y nacional argentina. Es interesante notar lo siguiente. Ya a fines del siglo XIX está presente la idea de que Argentina es un país decadente. Esto es, un país que tiene escasamente unas décadas de historia, ya está señalado como la comprobación dolorosa de que su camino ha terminado en fracaso. Vamos a ver que, al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, se abre el tiempo que Debes Valdés ha llamado del arielismo social. Esto va a impactar tanto en el contenido de las ideas como en el modelo de intelectual. En buena medida, lo que los intelectuales, los escritores, los pintores, los activistas van a señalar no es una oposición contra el materialismo o contra las mayorías o las masas o lo vulgar, sino contra el imperialismo, pero también contra las propias élites blancas y liberales. Junto con estas ideas, lo que vamos a encontrar es también un desplazamiento y en algunos casos un abandono del modelo del letrado aristócrata, del letrado encerrado que desdeña la realidad que vive, que sobre todo desprecia a las masas, y vamos a ver que ese desplazamiento es acompañado en buena medida por la potenciación, la expansión del modelo del escritor profesional. Un escritor que probablemente tiene orígenes más plebeyos y que va a la búsqueda de las masas, las va a buscar en términos estilísticos, en términos de búsqueda de audiencia, pero que también las necesita para mantenerse con vida.